Hoy hemos invitado a distintas autoridades para que nos puedan ayudar a entender qué es lo que viene pasando. Tal vez no solamente sea una realidad peruana, sino se pueda dar en distintos países de Latinoamérica y en otras latitudes. El tema de la seguridad en aquellos lugares de esparcimiento públicos. Cuando usted envía a sus hijos, por ejemplo, a una piscina pública, ¿con qué seguridades se estará contando? Cuando vamos nosotros o nuestros hijos, los jóvenes, los chicos, las chicas a una discoteca, ¿con qué medidas de seguridad también se estará contando allí? ¿Por qué en el Perú, por lo menos, parece ser tan fácil transgredir las normas, las reglas que ya están dadas en cuanto a medidas de seguridad se refiere? Hoy vamos a tratar este tema. Les agradecemos a ustedes por seguirnos y, por supuesto, también a nuestros invitados, a quienes vamos a saludar de inmediato. Hoy nos está acompañando el señor Anicama. Él es el gerente de fiscalización y control de la Municipalidad de Lima Metropolitana, el señor Álvaro Anicama, a quien agradecemos su visita. Asimismo nos está acompañando también la doctora Jessica Rodríguez, quien viene como comisionada de la Defensoría del Pueblo. Va a ser importante saber cuál es la mirada, la lectura que desde la Defensoría del Pueblo se está dando en este tema. Y también nos acompaña un representante del municipio de Los Olivos, un municipio pujante, es verdad, y que a medida que ha ido creciendo han ido aumentando también la presencia de estos locales públicos de entretenimiento. Se trata del señor Carlos Quiquijara, quien es el gerente de Defensa Civil del municipio de Los Olivos. A ellos la bienvenida. Comenzaremos el programa con usted, señor Anicama. Desde la Municipalidad de Lima, un municipio tan grande que tiene múltiples tareas, ¿cuál es la labor que ustedes desarrollan para a los ciudadanos comunes y corrientes nos puedan dar las garantías necesarias de que cuando acudimos a un establecimiento público de entretenimiento realmente lo podamos hacer con toda tranquilidad? Muy buenos días, saludo de parte de la alcaldesa de Lima, de la Municipalidad Metropolitana. Bueno, acá hemos encontrado, cuando llegamos a la gestión de muchísima informalidad. Creo que había dos conceptos que estaban siendo vulnerados. Uno era el concepto de la legalidad en el tema de las licencias y las condiciones de seguridad. Y la otra es algo con lo que hemos venido luchando y al mismo tiempo incorporando en el empresario, que es que tiene que realizar una actividad económica con responsabilidad social. En la primera, los locales que tenían una asistencia masiva y que no contaban con licencia y con certificado de seguridad han sido clausurados. Acá había por años, más de 15 años, dos discotecas muy conocidas que encima se daban el lujo delante de todas las autoridades de que ingresen menores de edad todos los días de las 3 de la tarde, que eran los botes y la calle 8. Eso, en un trabajo conjunto con la policía, no solamente se identificó y se confirmó la presencia de menores, sino que carecían de todas las condiciones mínimas de funcionamiento. ¿Y cuánto tiempo estuvieron funcionando de manera ilegal? 15 años, y no hubo ninguna autoridad que les pudiera un alto. Y en mayo del 2011 nosotros tomamos la decisión de clausurarlo de forma definitiva. Y a veces los municipios nos encontramos, cuando asumimos una gestión, con cuadros de sanciones muy leves, muy débiles. Cítenos algunos ejemplos. Por ejemplo, la clausura, si hubiésemos actuado solo a través del cuadro de infracciones, la clausura hubiese sido por 30 días y una UIT, empresas que generaban a la semana cerca de 200.000 soles mensuales y que para ellos no era ningún problema el tema de seguir funcionando o interponer alguna medida que les permita funcionar desde el día siguiente. Entonces, lo que hicimos fue ampararnos en decisiones administrativas para hacer el cierre completo y la colocación de los bloques de concreto en las entradas, más el cuidado mismo de nuestro personal, y finalmente tuvieron que salir del mercado porque está en una ilegalidad absoluta. Y así hemos ido avanzando desde inicio de la gestión en la supervisión de todos los locales masivos y hemos ido incidiendo en que los comerciantes tienen que asumir un concepto de responsabilidad social. ¿Cuántos locales aproximadamente tendremos en nuestra capital bajo la jurisdicción de ustedes de este tipo? Lo que nosotros tenemos es Lima cercado en tema de licencia de funcionamiento. Sin embargo, siempre hacemos notar, por ejemplo, en esta temporada de verano a los distritos del sur que es necesario
la supervisión de las discotecas, por ejemplo, que hay en el sur de la Sí, ciudad. porque de alguna manera lo que haga el municipio metropolitano puede servir como un gran ejemplo también para los municipios aledaños, ¿verdad? Así es, porque si bien puede haber una ilegalidad absoluta en no tener licencia, no tener certificado, a veces los empresarios, teniendo licencia y teniendo certificado, rompen todos los conceptos de seguridad, de aforo, de estas actividades que se realizan dentro de los establecimientos, como ¿Y por qué en puede Utopía ser, ha ocurrido lo mismo que en así Brasil. es, ¿por qué puede ¿no? ser tan sencillo transgredir todo esto? Era lo que nos preguntábamos al iniciar el programa y quisiéramos encontrar respuestas hoy en el programa. Usted que viene desde Los Olivos, usted es el gerente de Defensa Civil en un distrito que está bastante activo, comercialmente hablando, ha surgido tal vez superando expectativas de las propias autoridades en su crecimiento de todo tipo, y los locales públicos de diversión, de entretenimiento, han ido creciendo también a la par. Ustedes han tenido, y esto para información de quienes nos están siguiendo, hace poco un operativo que logró cerrar todo un bulevar de discotecas que eran realmente centros más bien de, en fin, de desorden, de corrupción, de toda clase de calificativos que se le puedan dar, tal como señalaban los vecinos, ¿verdad? Cuando ustedes se enfrentan a situaciones como estas, ¿qué es lo que han detectado en general allí? Buenos días, de parte del doctor Felipe Castillo Alfaro, el agradecimiento por la invitación. Y nosotros lo primero que tenemos cuando vamos a hacer una inspección técnica es los planos de evacuación, seguridad, planos de contingencia. Muchos de ellos en la actualidad no cuentan estos centros comerciales, no solamente centros comerciales, sino también centros de entretenimiento. Los mismos que mencionó nuestro gerente de Lima, muchas de las licencias son salidas del municipio de Lima porque tiene mayor metraje correspondiente a 500 metros cuadrados. Entonces la fiscalización tiene que ser también de parte de la Municipalidad de Lima y al mismo tiempo la Municipalidad de Los Olivos. Perdón, a ver si podemos entender. Para que alguien pueda tener un local público que funcione en Los Olivos, ¿puede solicitar la autorización? Mayor a 500 metros cuadrados lo está solicitando menores a 500, en cuanto a defensa civil. Es correcto. En realidad nosotros tenemos... Que al hablar de defensa civil, ¿de qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, planes de contingencia, plan de evacuación, todos los temas en cuanto a seguridad. Los temas de seguridad que nosotros, bueno, en la actualidad, la ley 29664, que es el Sistema Nacional de Desastre, nosotros le hemos tomado como una función estratégica a partir del 9 de enero de este año, pues en el peruano salió publicado, para poder tener más fiscalización en estos temas y tener más salud y más fuerza para poder tener esta fiscalización en todos los locales de entretenimiento aquí. Ya, solo Defensa Civil me decía, pero ¿y qué otros tipos de permisos necesita un propietario de uno de estos locales para poder ejercer ya su trabajo, ¿no? Bueno, lo básico, ellos solicitan su licencia de funcionamiento con número de RUC, que es como todo empresario puede ir solicitar a la municipalidad. El detalle es el metraje correspondiente y que cumpla todas las normativas que la Oficina de Defensa Civil les da. Muchos de ellos cumplen, algunos incumplen. En el tema del bulevar, la mayoría de los locales, bueno, se tuvo que hacer la clausura de ellos porque no contaban con el permiso de defensa civil, tenían medidas cautelares los cuales ellos les amparaban. Entonces nosotros tuvimos ya mediante la oficina de fiscalización y bueno, por ende la decisión política del doctor Felipe hacer la clausura directa de estos locales comerciales. Bueno, tal vez cuando la autoridad ingresa a poder ejercer justamente su función se encuentra con este gran escollo, que es el que los propietarios de estos locales que están cometiendo faltas pueden recurrir a una serie de medidas cautelatorias o estos recursos de amparo. Usted está haciendo mención de ello. Aquí la representante de la Defensoría del Pueblo es abogada, nos podrá ayudar a entender en principio cómo es que puede ser tan fácil que alguien que está transgrediendo las normas, las reglas, pueda luego recurrir a uno de estos recursos o medidas de cautelación y salir adelante, como si nada estuviera pasando. En principio, todo ciudadano tiene derecho constitucional que implica acceder a la tutela judicial. En principio, el hecho de estimar una demanda o dictar una medida cautelar dentro o fuera del marco de un proceso judicial es competencia del Poder Judicial, ¿no? En lo que toca a la labor de las entidades, como por ejemplo las municipalidades, implica la labor de fiscalización de las actividades económicas
de las actividades de construcción, porque hay que tomar en cuenta que previo a que se desarrolle una actividad tiene que existir un local, ¿no? El cual se entiende debe ser aprobado previamente por la autoridad municipal, cumpliendo los parámetros, cumpliendo las indicaciones técnicas contenidas en una norma nacional que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual prevé de qué modo se va a diseñar y se van a ejecutar las actividades de construcción, ¿no? Entre los cuales se establece que debe existir seguridad estructural, seguridad ante un supuesto de siniestro y seguridad en el uso de la edificación. De lo que se concluye que para que opere una actividad tiene que darse en el marco de una edificación que cuenta con el uso, cuenta con las normas, con los parámetros de diseño mínimo y de diseño y de ejecución. Esto es verificado por las municipalidades en el marco de los procedimientos edificatorios. Doctora, precisamente tomando en cuenta todos estos puntos que usted señala, ¿cómo observan ustedes como Defensoría del Pueblo la labor que están haciendo los municipios? En este caso, nuestro rol de supervisión tiene como objeto proteger los derechos constitucionales de la ciudadanía sobre la base de la supervisión a los entes públicos con competencia, en este caso, para fiscalizar las actividades económicas o las actividades de construcción, y observar los parámetros técnicos en los procedimientos edificatorios. En ese marco, la Defensoría del Pueblo recibe solicitudes de intervención de ciudadanos de diversos distritos, ya sea por actividades de construcción que generan impactos negativos, ¿no? O procedimientos edificatorios en los cuales se están incumpliendo normas urbanísticas, parámetros edificatorios. Y en ese marco, la Defensoría del Pueblo hace la investigación, previa puesta a conocimiento de la entidad quejada y recopilación de información relevante para definir si se verificó o no algún incumplimiento, alguna omisión, y sobre la base de ello, la Defensoría del Pueblo tiene facultad para efectuar recomendaciones, recordándole las obligaciones a las autoridades municipales de fiscalizar las actividades de construcción económicas o subsanar o recordarles la obligación de verificar que en los procedimientos edificatorios se observe y se apliquen las normas técnicas. Perfecto, hasta ahí para conocimiento de todos nosotros. Mi pregunta iba a que si ustedes desde la Defensoría están monitoreando que los municipios cumplan con todas estas responsabilidades o no. Allí yo no le voy a pedir a usted que haga un juicio, ¿verdad?, ni una crítica, pero algún comentario. Los municipios, a ver, ¿se están portando bien o se están portando mal en ese sentido? En el marco de la competencia de la Defensoría del Pueblo se efectúan las investigaciones en atención a solicitudes de intervención concretas de ciudadanos, como le mencionaba, que es el procedimiento anterior. Adicionalmente a ello se efectúan supervisiones, intervenciones y fue la recientemente efectuada por nuestra oficina de defensoría en el Econo Norte, justamente en el cual se instó a las autoridades a intervenir y a actuar justamente en el distrito del invitado que está presente. Intervenciones que se dan en el marco de nuestra competencia y sobre la base de recordarle a las entidades competentes sus deberes, ¿no?, y que el cumplimiento de estos incide en el restablecimiento de derechos ciudadanos, como es, por ejemplo, el derecho de los vecinos colindantes a la tranquilidad, ¿no?, el derecho de los ciudadanos que acuden a estos establecimientos públicos, ¿no?, y que podrían verse afectados en su integridad física o hasta en su vida. Si se trata de locales que no están que no cuentan con las normas que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas de seguridad, ¿no?, y que podría poner en riesgo la vida, de igual modo en el caso de otras actividades, ¿no? En el caso que nos ocupa, la acción más reciente es la supervisión que se efectuó, como lo comentaba, en el Cono Norte, y nosotros seguimos en el ámbito de nuestra facultad de supervisar y efectuaremos siempre las recomendaciones que correspondan en los casos en los cuales, previa investigación, evidenciemos que hay incumplimiento de obligaciones. A ver, usted me deja todavía con la insistencia en esta misma pregunta. ¿Se detectan entonces irregularidades? Cuando me dice que desde la Defensoría del Pueblo, entre comillas, se le llama la atención, a algunos municipios se les recuerda cuáles son sus obligaciones, porque se les está dando un jalón de orejas porque no están cumpliendo bien, ¿verdad? Sí. Ustedes han detectado que en todo caso, para darme una idea general, también los que nos siguen probablemente, la mayoría de municipios están cumpliendo, la minoría está cumpliendo. ¿Qué podemos decir? La Defensoría del Pueblo emite anualmente
un resumen de cómo se va dando la gestión, cuál es el grado de cooperación de las entidades, cuáles son los hechos vulneratorios en los hechos que motivan nuestra intervención. Hablar específicamente sobre el tema que concita esta reunión implicaría decir que la Defensoría del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones a diversos gobiernos locales sobre el punto de fiscalizar actividades económicas, fiscalizar actividades de construcción, observar el cumplimiento de normas y parámetros en los procedimientos de supervisión de obras. Ese es nuestro rol y lo vamos a continuar haciendo, y esa es la instrucción que seguimos por parte de nuestro titular, el doctor Eduardo Vega Luna. Nos preocupa siempre estar recordando las obligaciones a las entidades públicas, porque el trasfondo es que los derechos de los ciudadanos no se vean vulnerados, el derecho a la tranquilidad, el derecho a un medio ambiente saludable, a un entorno acústicamente saludable, el derecho a la integridad de todas las personas y ciudadanos que acuden a locales de uso público. Y esto tiene como antecedente directo que si uno acude a un local, ese local tiene que contar con todos los parámetros para diseño y uso. Y si se verifica algún incumplimiento, es el deber de la municipalidad fiscalizar y sancionar con medidas concretas, y si se acude a procesos judiciales, es el procurador público municipal el que tiene el rol de hacer la defensa correcta, sustentar la posición institucional ante el Poder Judicial, y en ese marco podría emitirse un pronunciamiento. Bien, y hay que informarles que hemos estado solicitando también la participación de un representante del Poder Judicial. Lamentablemente no se concretó porque nos llama poderosamente la atención, y hay que decirlo en este tamaño de términos, que hay medidas cautelatorias, hay recursos de amparo que favorecen a los propietarios de locales que siguen incumpliendo estas reglas de seguridad. Esperemos que se pueda dar en otra oportunidad la participación de algún representante del Poder Judicial. El señor Anicama, Álvaro Anicama, nos está acompañando desde la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima. ¿Quiénes son los que llevan precisamente la supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, en este caso en el municipio de Lima? ¿Quiénes participan allí? En realidad en todos los municipios es la Gerencia de Fiscalización conjuntamente con, bueno, puede ser la Gerencia o Subgerencia de Defensa Civil. ¿No participan los bomberos? No, las evaluaciones se hacen en función de la competencia municipal. En este caso son los inspectores de defensa civil con los inspectores de fiscalización. Lo que hacemos nosotros es, como te digo, identificar estos dos grandes grupos de locales masivos, digamos, de asistencia masiva, que si no tienen licencia o seguridad son intervenidos con sanción, y si el tema es muy grave, como nosotros llamamos riesgo muy alto, automáticamente son intervenidos, clausurados. Si aparte de eso se une a una serie de comisión de faltas o delitos de tipo penal, nosotros tomamos medidas mucho más extremas, como sacarlos del mercado a través de disposiciones de no reapertura. Cuando se trata de locales masivos que tienen seguridad y tienen defensa civil, nosotros, bajo el concepto de responsabilidad social, les recordamos no solamente las normas de seguridad que deben mantenerse, que los empresarios están muy acostumbrados a vulnerarlas. ¿Cuáles son esas normas de seguridad? Por ejemplo, tener la señalética de las salidas de emergencia muy claramente definidas, tener los extintores, tener los pasajes comunes totalmente despejados. Uno cuando va y pasa una inspección es como si hoy día tomar una foto, y a veces ellos, por ganar espacio, por querer hacer más o mejorar su aforo, comienzan a ocupar todos los espacios, comienzan a bloquear las puertas de salidas de emergencia. Entonces nosotros estamos ahí en esos negocios, yéndole a recordar. ¿Y cada cuánto tiempo hacen ustedes esa tarea de control? De manera inopinada lo estamos haciendo casi todos los meses. Todos los meses estamos... ¿Y qué se viene detectando? ¿Que hay una toma de conciencia real de estos propietarios para cumplir? ¿Por lo menos tienen temor de que les puedan sancionar y llevados por eso? Bueno, han sido sancionados, algunos han llegado a la clausura y están corrigiendo. La reincidencia se están cuidando mucho porque saben que la reincidencia los lleva al cierre definitivo del local. Lo que los locales ya, como te digo, en estos 2 años han sido altamente intervenidos, se les ha hecho las recomendaciones, pero también no nos ocupamos no le decimos a ellos que su problema no se trata solo de lo que ocurre entre su inmueble, sino también fuera de ese inmueble.
¿no? Tenemos discotecas que el dueño nos ha venido a decir, bueno, lo que ocurre afuera no me No es mi compete. problema. Y le hemos dicho que sí es su problema también. Porque su actividad, por ejemplo, de que venda bebidas alcohólicas de manera indiscriminada, o que permita un aforo mayor, o que su horario de funcionamiento perjudique, como decía Defensoría del Pueblo, la tranquilidad de los vecinos, termina perjudicando el orden público dentro de la ciudad. Entonces, también le hacemos esa advertencia, que no solamente queremos una actividad dentro del estándar alto de seguridad y dentro del estándar de licencia de funcionamiento, sino también queremos que su actividad no altere el orden público. De esa manera hemos ido avanzando estos 2 años en Lima Cercado, y eso tiene un impacto directo no solamente contra la calidad del vida del vecino, sino también contra el concepto o la sensación de seguridad que puede haber dentro de una zona. ¿Cuánto tiempo tiene usted al frente de esta gerencia? 2 años. 2 años. ¿Y qué sensación se está llevando a usted de la responsabilidad que pueden tener estos propietarios de locales públicos? Y le preguntaría ya hasta de manera personal, porque como madre de familia me inquieta saber hacia qué lugares seguros o inseguros puedan estar yendo mis hijos cuando sean más jóvenes. De pronto los chicos se dejan llevar por el grupo de amigos y van a determinado local y no se están ellos fijando en si están las señales de salida adecuadas, si es que el foro es el reglamentado o no en ese lugar, en fin. Y va eso, ¿no? ¿Usted qué sensación tiene de los propietarios de estos locales? A ver, existe un latinobarómetro que se hace todos los años, y eso marca, digamos, el campo de batalla, entre comillas, de una gerencia de fiscalización o de seguridad ciudadana. El latinobarómetro del año 2011 nos ponía en Sudamérica en el penúltimo lugar, en el cumplimiento de obligaciones y deberes ciudadanos. Perú a nivel de toda Latinoamérica estaba en el penúltimo lugar. En 2012 llegamos al último. Uno de los más irresponsables ya. Ese es nuestro campo de batalla. El año pasado ya ocupábamos el último lugar. Eso sin contar Canadá, Estados Unidos, porque ya seríamos el último de América. Y lo que hemos hecho por indicación clara de la alcaldesa es hacer 2 líneas de trabajo. La labor, tenemos 4 tipos de ciudadanos. El que cumple la norma, lo felicitamos y lo ayudamos. El que cumple por desconocimiento, ahí ha venido una labor muy fuerte de información, de campañas, en el tema de horarios, venta de bebidas alcohólicas, conceptos de seguridad, licencia de funcionamiento, orden público, etc. Se nos pasa al primer campo, que es que cumplen la norma. Después vienen los criollos, los que dicen que, discúlpame, no sabía. A la segunda es, se me olvidó. A la tercera, bueno, otra vez se me olvidó. Ya contra esos vamos en una acción mucho más fuerte de sanción, clausura, etc. Y el cuarto grupo es lo que cometen delitos. Con ellos no tenemos absolutamente nada que hablar, o tienen sus establecimientos permanentemente en riesgo alto, y por lo tanto ahí nosotros tenemos que ir y clausurar definitivamente. Entonces, en este contexto, Cercado de Lima, por ejemplo, por el tema de difusión, ha mejorado mucho el tema de cumplimiento de normas que pueden incidir en espacios públicos masivos o en el tema de orden público. Sin embargo, es una realidad en la que no bastan solamente 2 años. Yo creo que falta un trabajo permanente y continuo a nivel ya de Lima metropolitana. Nosotros estamos tratando de crear un modelo de gestión para compartirlo con las demás municipalidades a futuro. Porque la idea es justamente, a través de la información, a través de las campañas y a través de la fiscalización permanente, como decía bien Defensoría del Pueblo, nuestra actividad tiene que ser preventiva. Nosotros tenemos que llegar antes de... Exactamente, ¿no? Para no estar dando Así noticias es. tan terribles como la ocurrida en Brasil, que según comentábamos con nuestros compañeros de trabajo, es uno de los países que demuestra extremado cuidado en sus instalaciones de diferentes establecimientos públicos, tiene estadios también modernos. En fin, nos llamaba poderosamente la atención que en un país como este haya ocurrido esta tragedia de más de 200 muertos. Aquí tenemos un ejemplo, hasta símbolo, se podría decir, lo que ocurrió en la discoteca de Utopía, y lo importante es prevenir. En ese sentido, ustedes como Defensa Civil en Los Olivos, ¿qué están trabajando? ¿Qué están haciendo ustedes por sus vecinos? Bueno, en la actualidad como Defensa Civil nosotros
Bueno, en realidad antes era comité, ahora ya somos una sugerencia de la gestión de riesgo de desastre, casualmente a la ley mencionada. Tenemos todas las funciones las cuales el Plan Nacional de Riesgo de Desastre nos ha dado y nosotros estamos haciendo prevalecer todas estas pautas. Dentro de lo que viene a ser, estamos haciendo los planos de peligro, los planos de vulnerabilidad para hacer los análisis de riesgo, las zonas en todo el distrito. Están trabajando en todo el distrito. No había esos planes. No, en la actualidad, hasta el año pasado, a raíz del 2011 que salió la ley 29664, nosotros estamos aplicando todo este sistema. ¿Cuántos habitantes tiene Los Olivos? En la actualidad estamos con 380.000, pero tenemos ya la proyección al año 2021 de 460.000. Es una proyección la cual un poco nos sorprende. Ya nosotros no tenemos casi espacio territorial. Estamos creciendo verticalmente y eso también, justo a lo que mencionaba la doctora de Defensoría del Pueblo, es bueno, las licencias de construcción, que también nosotros estamos muy arraigados a estos temas porque la verticalidad de las construcciones nos está afectando directa o indirectamente a la necesidad de tener más población, ¿no? Es un tema interesante que habría que desarrollar también en programas como este, pero ahora que usted lo menciona, hemos observado no solo en Los Olivos, en distintos distritos grandes de nuestra capital, aquí de Lima les estamos hablando, que se están construyendo peñas, se están construyendo videopubs en segundos pisos, terceros pisos también. ¿Usted se imagina si ocurre alguna de estas emergencias? ¿Cuál podría ser la reacción de los clientes, de los propios trabajadores de seguridad? ¿Cómo se está trabajando allí? ¿Qué información nos puede dar? En el tema en cuanto a Los Olivos, no tenemos esos tipos de edificaciones. Normalmente las edificaciones están en primeros niveles. Pueden contar con 2 niveles, pero tendrían que mantener su más del 40 o 50% de área libre permitido. Muchos de ellos en la actualidad no se están permitiendo. Se están permitiendo por cuestiones legales y de espacio. O sea, para comenzar, un lugar público de esparcimiento de este tipo solo puede funcionar en el primer piso, ¿nos está diciendo Los Olivos? Es necesario. Es necesario y tener más del 40% de área libre. Es unas pautas que se da preestablecidas por la Gerencia de Desarrollo Urbano y bueno, siempre y cuando mantengan esos parámetros urbanísticos y esté dentro del cuadro de zonificación, se acepta, si no, tampoco. Ya, pero ¿cómo están trabajando con los vecinos para el tema de la prevención, decíamos nosotros? Tal vez desde esta mesa de conversación pueda salir alguna idea para fomentar alguna campaña para poder desarrollar, ¿no? Entre padres de familia, con sus propios hijos, ¿no? A mí particularmente me inquieta el tema de los jóvenes, particularmente, que son tendientes en esta época, por lo menos de vacaciones, a darse más tiempo para ir a discotecas, para ir, en fin, a reunirse a un local, a otro local. Allí están ustedes trabajando también en alguna campaña. ¿Les preocupa la acción que pueda tener el joven, la joven en su distrito? En la actualidad, casi el 70% de las personas que habitan Los Olivos son personas menores de 40 años. Y el 55% estamos hablando entre personas que bordean menores a 28 y 30 años, que le habla también es dentro de ese grupo. Entonces, nosotros hemos iniciado desde el mes de diciembre del año pasado ya las capacitaciones directas a los centros educativos. Este año tenemos un plan en el cual vamos a arrasar no solamente con las instituciones educativas, sino también las universidades. Contamos con 5 universidades. Al mismo tiempo, trabajar con la Oficina de Participación Ciudadana para poder trabajar con los grupos de trabajo, los mismos funcionarios, y establecer también pautas y un reglamento interno con un plan de contingencia a nivel distrital para tener las capacitaciones también a los dirigentes. Son bastantes dirigentes, más de 180 dirigentes de mucho poder que tiene en Los Olivos y bueno, estamos con ellos iniciando. Esperemos en los próximos 2 años tener ya la capacitación total del distrito. Y a quienes trabajan en estos centros de esparcimiento públicos también, señora Nicama, recibíamos información que en Brasil, cuando se dan cuenta de esta emergencia que se estaba presentando en esta discoteca, los señores de seguridad, quienes trabajaban en este local, vieron que se había formado un conato, una pelea entre algunos asistentes y lo que hicieron fue cerrar las puertas y dijeron, estos señores no han terminado de pagar lo que están aquí usando y se van a escapar. Entonces, ante una emergencia de ese tipo, en lugar de tratar de resolver de otra manera, lo que han hecho es cerrar las puertas y la emergencia obviamente se convirtió en lo que ya sabemos, en una tragedia. ¿Quién capacita a estos trabajadores de estos locales? A ver, ahí hay una cadena de errores que se origina justamente en la actividad empresarial.
Generalmente nuestros empresarios más están pensando en el lucro que en ver una visión 360 en su negocio, que cuando hacen actividades o actividades económicas de concurrencia masiva, ellos deberían tener un altísimo grado, no solamente en el tema de establecimiento, sino de preparación de su gente. Su gente tiene que saber utilizar los extintores, tiene que saber identificar rápidamente cuándo está ante una emergencia. Por ejemplo, en Brasil ocurrió lo mismo que Utopía. Prendieron un pirotécnico dentro de un establecimiento. Si acá nos escuchan los jóvenes o los padres, solamente se puede realizar actividad pirotécnica en un establecimiento. Ya no hablemos solamente de discotecas, sino vamos a los clubes sociales, a los clubes departamentales, etcétera, si es que tienen la autorización de Discame. Si, por ejemplo, ve que van a usar pirotécnicos y le dice, señor, la autorización de Discame, y no sabe qué responder, automáticamente tiene que retirar y denunciar a la policía o a la comisaría del sector. Sí, pero si tiene o no tiene esa autorización de Discame, ¿de quién es esa responsabilidad de controlar? Porque cuando un chico o una chica va a una discoteca no está haciendo estas preguntas. Oiga, ¿tienen autorización de Discame? No, ¿verdad? Sino, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿De los municipios? En principio de los municipios, pero también ahí está, como decía al inicio, esta actividad empresarial. De las propias empresas. Claro. Tendrían ellos que preocuparse. Si yo pongo un establecimiento de concurrencia masiva, ellos deben tener un altísimo concepto de seguridad, como por ejemplo, respetar el aforo. Ellos no lo respetan, ponen su fin de lucro por encima de la seguridad de las personas. Por eso es que uno de los temas que siempre incidimos desde acá, desde Seguridad Ciudadana y de mi gerencia, que es Fiscalización y Control, es cuando hablamos con los titulares de los negocios, le decimos, yo quiero responsabilidad social en tu actividad económica. Hazlo, pero bien. Yo no quiero realmente problemas en el tema de seguridad de las personas o que hayamos que tener fallecimientos o pérdidas humanas. Esa no es la finalidad del negocio. Creo que bajo ese patrón, yendo no solamente por el lado de la fiscalización, sino por introducir dentro de los empresarios altísimos conceptos de seguridad, eso es lo que hay que hacer como autoridades. ¿Y ustedes no podrían promover, digo, desde los propios municipios, yo no hablo de talleres ni de cursos, pero por lo menos algunas reuniones formales entre autoridades directas y propietarios de estos locales para ir generando estos niveles de conciencia para que vayan creciendo, digamos, en responsabilidad social? Los tenemos. ¿Se reúnen ustedes? La particularidad de acá del Cercado de Lima es que, por ejemplo, hay asociaciones de los que están en la Plaza San Martín, por ejemplo, el tema de las galerías. Entonces, cuando nos reunimos con ellos, siempre trabajamos este tema, incidimos en este tema, ¿no? Y es más, a veces cuando ya vemos que la actividad es absolutamente, o sea, la persona que realiza la actividad realmente no entiende nada, hasta tomamos contacto con los propietarios o con las juntas de propietarios del edificio y hacemos una alianza para que ésta sea retirada de esta zona a través de medidas. Sí lo hacemos, pero como digo, siempre hay una distorsión con este tipo de establecimientos masivos en el propietario, de que prima el fin del lucro por encima del tema de seguridad. Está bien que haya fin del lucro, pero tiene que haber siempre un altísimo concepto de seguridad y cosas básicas que los jóvenes o nosotros podemos visualizar ni bien entrando a un lugar. Si no hay extintores, eso no está bien. Definitivamente esto está en riesgo alto. O sea, si yo ingreso y veo poquísimos extintores o no veo ninguno, yo tengo que pasar a retirarme. Y también se tiene que ahí tener conciencia de que se debe poner en conocimiento de la autoridad de esa situación irregular, porque definitivamente cualquier incidente que exista, o cuando se ocupan los pasajes comunes, muchas veces hemos ido a peñas y nosotros, por bien querer participar de la peña, vemos que casi no se puede ni caminar. Pero si ahí, y encima hay cocina dentro de esas peñas, si explota la cocina o hay un incidente o hay un terremoto, ya no digamos que hay un incendio, un terremoto, un sismo, definitivamente todos quedan entrampados. Bueno, como el que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Chile, apenas ayer un sismo. En fin, no estamos libres de emergencias de este tipo, que podrían ser también naturaleza de otro tema. ¿Está usted escuchando, como comisionada de la Defensoría del Pueblo, tanto un representante de un municipio distrital, aquel municipio de Lima? ¿Y hay que hacer invocaciones? ¿Hay que hacer más llamados de atención desde la Defensoría del Pueblo respecto a estas situaciones?
Claro, en principio el rol de la Defensoría del Pueblo, como le mencionaba, es supervisar que las entidades públicas cumplan con sus obligaciones para que esto no genere alguna afectación a un derecho constitucional. En lo que corresponde a nuestra labor, hemos efectuado diversas recomendaciones como resultado de las investigaciones que hemos hecho, entre las cuales un punto relevante es que las municipalidades tengan un rol preventivo, lo que implica fiscalizar, ¿no? También implica establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan canalizar sus denuncias y estas sean prontamente atendidas. ¿Y ahí detectan ustedes fallas, debilidades? Hemos encontrado, como resultado de las investigaciones que hemos hecho, que efectivamente se excede el plazo legal para la atención de una denuncia, que son 30 días, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. En esos casos hemos recomendado que se adopten las medidas de fiscalización y de sanción que correspondan. En el tema que nos ocupa, sobre el tema de las actividades económicas recreacionales. Sí, pero yo la voy a interrumpir acá porque me parece importantísimo, antes de recibir su siguiente comentario. Yo, por ejemplo, como ciudadana, detecto una irregularidad, llamo a un municipio, hago mi denuncia. ¿Cuánto tiempo máximo lo que establece la ley tener para ser atendida? Claro, lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 118, faculta al vecino a formular denuncias ante su autoridad municipal por infracciones al ordenamiento. Prevé ese derecho y, en contraparte de este, la obligación de la municipalidad de adoptar las medidas de fiscalización para deslindar la denuncia y declarar, emitir un pronunciamiento dentro del lapso de 30 días. Y darle una respuesta escrita al ciudadano, informándole cuál ha sido el resultado, ¿no? Adicionalmente a esto, a lo que iba, es que deben establecer, y se hicieron recomendaciones en ese sentido, en el sentido que las municipalidades tienen que establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan canalizar de modo inmediato sus denuncias y evitar, pues, que ciertos incidentes puedan culminar en hechos luctuosos, ¿no? Es importante sobre todo eso, la prevención, que haya una cultura hacia los ciudadanos, que conozcan de que hay una norma que está vigente desde hace muchísimos años, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual se prevén cuáles son los parámetros de diseño y ejecución de las construcciones, ¿no? Y que es imprescindible que las municipalidades supervisen que se cumplan esos parámetros y, en casos de evidenciar incumplimientos, sancionar, adoptar medidas restitutorias y que se dé la imagen de que hay un cumplimiento de la normativa y que los ciudadanos, pues, se vean representados en la autoridad municipal, que tiene el rol de defenderlos y actuar y sancionar las infracciones. En este mes de febrero que se viene, el 14 de febrero, suele ser uno de los días más queridos por los negociantes, por los propietarios de estos locales en nuestra sociedad de consumo, pues es uno de los días más queridos, ¿verdad? Por precisamente la generación de ingresos que esto puede traer. Los chicos y chicas probablemente también se vayan, pues, a celebrar su día, ya no es solamente el Día del Amor, el Día de la Amistad, a las discotecas, a estos locales, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo ustedes han estado desarrollando también algunas labores. Coméntenos. Claro, la experiencia que tenemos de la labor de supervisión que desplegamos es que efectivamente hay épocas del año en la cual la incidencia de actividades festivas es mayor. Y en ese sentido también aumenta el riesgo de que se generen ciertos incumplimientos. Y es relevante que los gobiernos locales, avisorando eso, las fechas especiales, establecer operativos, programar operativos inopinados, ¿no?, sobre determinados locales y sobre todo en aquellos distritos en los cuales la incidencia de estas festividades es mayor. Conocemos los distritos que tienen mayor incidencia en temas recreativos, ¿no? Y sobre la base de ello, evitar no incidir en que se efectúen accidentes que cuesten vidas a ciudadanos, ¿no? ¿Y qué invocación haría usted directamente a los padres de familia? En principio, a los padres de familia que instruyan a sus hijos a tomar conciencia de que tienen que observar, en principio, verificar que el local al cual acudan tiene que contar con las normas de seguridad básicas, que son las que están en una norma. En todo caso, desde cualquier portal o las municipalidades podrían publicitar ese tipo de normas para que los ciudadanos conozcan y abstenerse de acudir a locales en los cuales se puede correr un riesgo. Y si conocen una situación de riesgo
ya sea porque han acudido o por referencias de otros, denunciarlo inmediatamente a la municipalidad, con jurisdicción en ese local. Y para que en ese sentido la municipalidad actúe, fiscalice y sancione, ¿no? Y evitar incurrir en hechos luctuosos, ¿no? Ahora no quisiera perder la oportunidad de estar a su lado, además de comisionada de la Defensoría del Pueblo, sino también en su calidad de abogada, para consultarle lo siguiente: ¿por qué es que cuando un propietario que ha cometido irregularidades puede recurrir a estas medidas cautelatorias o recursos de amparo y en el Poder Judicial cede? ¿Bajo qué argumentos podría darse esta posibilidad? ¿Cuándo es que se hace caso a un recurso de amparo y cuándo no? Porque luego yo digo, a ver, yo como ciudadana presenté una denuncia contra esta discoteca estaba cometiendo irregularidades, la cerraron, qué bueno, pero en un plazo nuevamente está abierta y cometiendo las mismas infracciones. A ver, sobre la base de lo que ya dijimos, que es competencia de la municipalidad, adoptar una medida restitutoria, actuando preventivamente o adoptando una medida de sanción concreta oportuna, pero ya estando en el marco de una infracción, en el marco en el que el infractor acude al Poder Judicial, ¿no? El cual es el ejercicio de un derecho constitucional de acceso a la tutela, todo ciudadano tiene derecho a ello. En ese marco, emplazará a la municipalidad, la cual también sustentará su posición, ¿no?, respecto a la demanda, y específicamente en lo que corresponde al tema de medidas cautelares, la normativa prevé cuáles son los supuestos para que un juez emita una medida cautelar, que es verosimilitud del derecho y peligro en la demora, ¿no? El demandante, el infractor, acudirá al Poder Judicial y sustentará documentalmente si tiene un derecho vulnerado, un derecho verosímil, o si hay un peligro en la demora. Y la municipalidad, a través de Procuraduría Pública, también sustentará la legalidad de su decisión, ¿no?, la legalidad del procedimiento sancionador a ese infractor, el cumplimiento de los principios del procedimiento sancionador, demostrará la necesidad de contar con la medida. Y ambos, en el marco de ese proceso judicial, ¿no?, argumentarán, sustentarán, probarán, y será el juez el que dilucide en el marco de un debido proceso y dentro de un plazo razonable, ¿no? Bueno, qué interesante lo que usted nos dice, porque nos permite además de manera didáctica saber a qué atenernos, ¿no? Los empresarios tienen estos recursos que por Constitución además les ampara, y al ciudadano, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo ampara? ¿No? En este caso, lo que nos está diciendo la representante de la Defensoría del Pueblo es acudir siempre a la autoridad municipal para poder hacer mayor peso. En el caso del municipio de Los Olivos, usted que representa al sector de defensa civil, ¿con quiénes más están trabajando para las tareas de prevención? Hace un rato le preguntaba aquí al señor Anicama si es que en las tareas de supervisión o de inspección participaban también, por ejemplo, los bomberos. Yo quería incidir nuevamente en este punto. Los bomberos son tal vez estos personajes que más conocen de emergencias, que más conocen de las posibilidades de ayudarnos a prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo están trabajando ustedes allí en Los Olivos? Bueno, que ya me ha dejado asustada, déjeme decirle, por este incremento de habitantes y de población. Sí. Allí tenemos otro tema también para trabajar, pero bueno, no me distraigo más. Bueno, en la actualidad el Cuerpo General de Bomberos nosotros contamos en la organización El Trébol, que es la comandancia 161. Sí, hay una coordinación directa con los bomberos. Es cierto que el Cuerpo General de Bomberos en la actualidad no cuenta con el personal, tienen el personal capacitado, pero no cuenta con un número de personal para poder trabajar directamente con ellos en cuestiones de capacitaciones, charlas. Pero sin embargo, de parte del doctor Felipe Castillo siempre ha habido esa coordinación, el apoyo entre la municipalidad y el Cuerpo General de Bomberos. Hay que entender... Pero ya este tipo de deficiencias tendría que haberlo resuelto el señor Castillo, tiene muchísimos años como alcalde, y el tema de los bomberos es muy importante, ¿no? Es estratégico. Sí, es correcto. Casualmente el año pasado, por presupuesto participativo, ellos tuvieron un monto presupuestal para poder establecer, hacer las compras de algunos materiales, algunos insumos que ellos requerían. Hay que conocer que también por parte de la ciudadanía hay el apoyo
directo al Cuerpo General de Bomberos. Y de nuestra parte como municipalidad sí hacemos un trabajo coordinado con el Cuerpo General de Bomberos. Generalmente cuando hacemos fiscalizaciones trabajamos directamente con las oficinas de fiscalización de la misma municipalidad. Es cierto, hay que tener más en cuenta al Cuerpo General de Bomberos y esperamos que este año también podamos tener unas buenas relaciones con ellos. Bueno, ¿alguna invocación final? El tiempo nos venció. Sí, bueno, de mi parte a los empresarios, que por favor tengan en cuenta los planes de contingencia y sus protocolos de emergencia. Eso es básico, importante para cualquier empresario que quiera tener un local. Si no cuentan con ello, automáticamente están con una infracción directa. No podrían ellos a tener por ley el funcionamiento y la licencia en sí de defensa civil. En segundo punto, también invocar a los padres de familia, saber a dónde llevan a sus hijos. A los adolescentes es un poco más complicado también por la edad, pero también tener el conocimiento de que ni muy bien uno ingresa a un local, tiene que tener básico los extintores y un plano de emergencia con una iluminación directa y la capacitación de esos mismos trabajadores para poder saber qué hacer en caso de riesgo y desastre. ¿Tienen piscinas públicas en Los Olivos? ¿Perdón? ¿Piscinas públicas ahí en Los Olivos? Sí, contamos con piscinas públicas. Tenemos piscinas públicas en el Palacio de la Juventud. ¿Las están supervisando? Correcto, sí. Tenemos también nuestro plan de contingencia y contamos con todas las normas de seguridad en cuanto a las piscinas públicas. Bien, muchas gracias al señor Carlos Quiquijar, el exgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Los Olivos. Doctora, ¿alguna invocación también para cerrar el programa? En principio, continuar con la labor de la Defensoría del Pueblo implica investigar en casos concretos y exhortar siempre a las entidades a quienes la ley le atribuye facultades de fiscalización y sanción a incidir, atender a los ciudadanos en lo que implica la gestión de denuncias vecinales, no solamente por el tema de actividades económicas en centros recreacionales, como puede ser una discoteca o un cine o una piscina, sino incidir en el cumplimiento de la normativa en general, lo que implica accesibilidad, provisión de bebidas alcohólicas, normas que prohíben la discriminación. En general, las municipalidades tienen la obligación de incidir en casos de incumplimiento de normas que implican cuyo incumplimiento podría generar la afectación a un derecho ciudadano, a su libertad, a su integridad, a su libre desenvolvimiento, en el caso de una persona con discapacidad, y en condiciones de igualdad. Desde nuestra entidad continuamos con esa labor y quedamos a su disposición. Bien, una curiosidad, y cuando un ciudadano hace una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, ¿cuánto tardan en ayudarnos, en atendernos? La Defensoría del Pueblo tiene diversos medios para recepción de denuncias y la acción es inmediata, atendiendo al caso, a la naturaleza del caso. Claro, habrá prioridades, ¿no? Claro, la incidencia y la vulneración del derecho, el hecho vulneratorio, ¿no? Y nuestro rol es incidir en la restitución del derecho vulnerado, recordándole a la entidad pública competente su obligación. Muy bien, doctora Jessica Rodríguez, comisionada de la Defensoría del Pueblo, le agradecemos también y vamos a cerrar el programa ya con el señor Álvaro Anicama como gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima. También una invocación final, señor. A los ciudadanos tenemos que cambiar de conducta. Este país necesita muchísimo cambio de conducta, que sus hijos participen. Ahora que estamos tomando los espacios públicos con cultura, con deporte, con arte. Claro, qué bueno que lo menciona, pero hay otras cosas también en que divertirse, en que entretenerse. Y ahora que los espacios públicos se están tomando en la ciudad, iniciativa de la metropolitana, estamos los ciclovías, es decir, por el otro lado están los empresarios a los que le invoco a actuar con responsabilidad social, también están nuestros compañeros, los funcionarios, que si bien hacemos los trabajos y podemos tener problemas logísticos a veces para atender con rapidez los reclamos de los vecinos, creo que hay un punto en que todos tenemos que coincidir, que es que si hay corrupción le hacemos muchísimo daño a la ciudad. Y ese es un tema en que todos los funcionarios tenemos que asumir una política anticorrupción. Porque si hay corrupción en un municipio y nos pagan por no ir a inspeccionar o ver un problema donde no hay, es donde se comienzan a generar estas desgracias que después tenemos que lamentar. Entonces, creo que tenemos que tener una visión 360
tanto empresarios, ciudadanos como funcionarios públicos, y lo que tenemos que hacer es ir y cumplir nuestras funciones, cada uno entre los roles que nos competen. Y a la ciudadanía que simplemente hay tips para visualizar cualquier local, si no tiene extintor, si las salidas de emergencias están tapadas, si no hay señalética, si por ejemplo uno entra y el aforo está, a mí casi que no se puede ni caminar, es evidente que esos son síntomas de que ahí se está primando el lucro sobre la vida humana y es recomendable retirarse y denunciar. Bien, señora Nicama, muchas gracias a nuestros invitados. Importantísimo este tema, nos hace hacernos sentirnos más responsables de nuestras acciones. Como padres de familia, como jóvenes, muchos de ustedes nos estarán siguiendo en este momento, saber a dónde vamos. Hoy hemos hablado de locales de diversión, locales de entretenimiento públicos, pero el tema de la prevención está en cualquier sector, que no se presente una emergencia en un hospital, en un museo, no sé, se me ocurre en algún parque, hay parques cerrados, también en los estadios, como nos hacen bien aquí en recordar, hay que considerar qué lugares estamos visitando, qué lugares estamos pisando, a dónde estamos enviando a nuestros hijos. También hace poco referíamos una noticia de una niña que falleció en una piscina pública, nadie la estaba vigilando. Hay que tomar conciencia y ser cada uno responsable de nuestros actos también. Hasta una próxima, muchas gracias por seguirnos.